Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente video. Ahorita lo que vamos a hacer es un terreno, ¿cierto? ¿Cómo funciona la herramienta terreno? Entonces voy a borrar este plano, voy a dejar este personaje y esta cámara y voy a crear un terreno 3D. Aquí en 3D Object, terreno. Las medidas del terreno. El terreno es un objeto especial que no se puede mover no puede escalar con la herramienta de escalar, sino que si queremos cambiar el tamaño, en esta tercera opción tenemos que mide 1000 por 1000. Entonces desde acá que se le cambia el tamaño. Yo les recomiendo al principio dejarlo como está por defecto. Y como este es el punto 00 del terreno y mide 1000 metros hacia allá, o sea, 1 kilómetro hacia allá en el eje X y 1 kilómetro hacia allá en el eje Z, entonces en lo personal yo prefiero que el punto cero se ubique en el centro del terreno, por lo que mi terreno lo ubico en -500 en X y -500 en Z. Ya eso hace que el cero, que es donde está el personaje ubicado, quede en la mitad del terreno. Aquí hay que aclarar algo. Y es que esto cuando se aleja, pues lo ve como muy pequeñito, pero es mejor basarse en cómo lo ve la cámara, porque a veces uno cree que es más pequeño que lo que realmente es. Entonces con el terreno seleccionado, me voy a venir a mostrar. Esta primera opción es para crear nuevos terrenos alrededor. Igual antes de uno ponerse a crear más terrenos alrededor, es mejor ensayar el tamaño que tiene este porque de por sí ya es grande. Entonces con darle clic a cualquiera de estos cuadros, simplemente él me crea un terreno nuevo y lo pega ahí al lado. Voy a venirme más bien aquí a la opción de pintar. Pintar tenemos aquí diferentes opciones. Por ejemplo, la primera que viene normalmente por defecto es Razor Lower Terrain. Ese nos deja subir, ¿no? Como se ve pequeño acá, pero como es de grande acá. Subir montañas, podemos cambiar el tamaño de la brocha. Esto no es lineal, esto mientras más subo aquí, más exagerado se vuelve el cambio de tamaño de la brocha. Vamos a elegir también un tipo de brochas, por ejemplo, un pincel más suave, un pincel mucho más suave. Estos son más interesantes porque son más rústicos. Me gusta, pues creo que les da una apariencia más acorde a las montañas, utilizar estos que son así más rugosos. Con Shift puedo borrar. Por ejemplo esto. Bueno, miren qué pasa si rayo sobre el personaje. Entonces uno como que deja de ver el personaje, perdón, deja de ver el piso. Y lo que está pasando ahí, a ver, yo arreglo un poco esto que sí me cedí. Lo que está pasando en estos casos es que el personaje, si le doy doble clic, ahí lo veo, el personaje lo que hizo fue que se pasó para estar debajo del piso. Entonces cuando esto sucede, lo que uno hace es simplemente escoger el personaje y subirlo. Yo lo voy a dejar ahí y más bien voy a borrar la montaña y crear pues unas montañas para acá alrededor. La opacidad es como que tanta fuerza va a tener con el clic. Y bueno, figuras más raras, más abstractas. Y esto me da pie a hablarles sobre otra herramienta. En Razor Lower hay una que se llama Smooth. Smooth sirve para suavizar cuando nos quedan cosas así tan puntiagudas. Con el Smooth se suaviza un poco, un poco, un montón. El que se llama Set Height, yo le puedo poner una altura, por ejemplo, 1 metro. Y lo que hace él es todo lo que esté a más de 1 metro lo baja. Y lo que esté a menos de 1 metro lo sube. Por eso, por ejemplo, el piso de un momento quedó a la mitad del personaje. Porque el personaje está parado en el cero
y ya esto está elevado a 1 metro de altura. Si le digo 0, lo que puedo hacer es un hueco. Si le doy por ejemplo 1 o 0 y pulso sobre el botón Platenol, lo que hace es llevar todo a esa altura. Esto es muy útil porque si quiero hacer un lago, por ejemplo, ya después le pongo 0 acá y hundo un poco aquí adelante, por ejemplo. Vamos a subir el personaje y si yo quisiera, no, si yo quisiera crear un lago, por ejemplo, va a ser un plano para representarlo. Ya simplemente lo que tiene que pasar con el lago es que debe ser más grande que el espacio que deje para él. Y lo bajo simplemente hasta que esté por debajo de 1 metro, pero por encima de 0. En este caso 0,72, por ejemplo. Eso ya me dejaría crear un estanque en ese lugar. Paint holes es complicado, porque lo que hace paint holes es pintar huecos literalmente. O sea, lo que hace es dañar el, el terreno para que uno pueda caerse por ahí. Eso sirve más que todo, por ejemplo, para crear cuevas. Si yo primero elevo una montaña, si yo elevo una montaña, pues seguramente puede uno irse hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo quisiera crear una cueva ahí, para poder hacer la puerta, pues me tocaría ir a la opción de Paint Holes, pintar un hueco acá y luego modelar el 3 de la cueva utilizando otro software diferente, como Blender, Maya y más. Entonces Paint Holes para hacer hueco, la verdad, solo lo tenía que usar una vez en algún proyecto. Es algo más bien poco. Stamp, este es chévere porque como el Razor Lower a veces se nos complica tanto hacer una montaña porque yo quiero pintar un poquito aquí al lado, pero me genera estos morros grandes. Con Shift, borro. Nos genera esos morros grandes. Entonces el Stamp me permite elegir, por ejemplo, este tipo, digamos, a cualquier forma, cualquier brocha de esas, lo voy a subir un poco, aumentar. Ah, bueno, perdón, aumentar aquí la opacidad, no sé. Voy a aumentar la altura, vamos a 9 metros. Mm, Les pido mucho el tamaño. Pero bueno, al dar clic entonces ya nos hace como una estampa de la brocha que teníamos sobre el lugar que acabamos de hacer. Cuando tenemos figuras así, la verdad es que queda, queda muy bonito porque nos estampa directamente la montaña con esa forma tal cual. También podemos bajar otras notas de internet, se los compartiré en otro capítulo. Pues más que otras montañas, pues otras formas, otras brochas. Y Paint Texture nos sirve para crear texturas, también se los cuento en el próximo video.